Publicidad digital. Cómo los profesionales que se dedican a esa captación de tráfico pagado tienen que evolucionar. Para mí ya lo esencial y habilidad que tiene que tener un paid media es estrategia. Es imposible que la inteligencia artificial, sin nadie al mando, pueda llevar una campaña y sea rentable para un negocio. Tenemos a porrón a clientes que están con Pimax y no tienen el script implementado y no saben lo que están gastando en cada sitio ni nada. Lo único que estás haciendo es engañarte a ti mismo, engañar a tu cliente. También el día a día obviamente indispensable que tengan muy controladas las bibliotecas de anuncios. La de TikTok, la de Meta, la de Google. Si eres un profesional del paid media y no sabes realmente lo que se está gastando, quítate la etiqueta de profesional. Y cómo es que han venido aquí o clientes que son marcazas y cuando has entrado a auditar dices tú, Dios. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el video podcast de Marketing LMV y hoy traemos un pedazo de episodio porque vamos a hablar de publicidad digital. Vamos a hablar de cómo los profesionales que se dedican a esa captación de tráfico pagado tienen que reinventarse, tienen que evolucionar. Hablaremos también de si la inteligencia artificial va a sustituir el trabajo de estos profesionales de paid media, de estos profesionales de el mal llamado SEM. Vamos a hablar de si va a ser rentable a futuro debido a que la publicidad no para de subir sus costes y sobre todo vamos a hablar de por qué ya no es suficiente solo con hacer anuncios, captar la atención y llevarlas a tu página web, tu producto o tu servicio, porque empieza a ser muy poco rentable. Así que, nada, para ello, como cada semana, cada día, cada episodio, tenemos aquí a Lola, ¿qué tal? Hello Luis, ¿qué tal? Hoy voy a hablar poquito, ¿no? Sí, hoy vas a hablar poquito y nada, pues vamos a ver hacia dónde va. Ya me lo dices, ¿no? Sí. Que yo voy a hablar poquito. Sí, porque la última vez me dejaste hablar poco, así que hoy te callas tú. Perfecto. Pues nada, si te dedicas a la publicidad digital, tienes un proyecto que también tiene publicidad o quieres empezar a hacer publicidad digital para aumentar tu facturación y, por supuesto, tus beneficios, este es tu episodio. Quédate porque... empezamos. Luis Villanueva, Lola López. Bien, pues empezamos directamente con una pregunta que se hace todo el mundo y cada vez que voy a un evento, estoy con equipos, etcétera, me preguntan. Y es, ¿la inteligencia artificial de aquí a unos meses, de aquí a un año, un par de años, va a sustituir el trabajo de un profesional de la publicidad digital que se dedica a crear anuncios y a atraer tráfico pagado hacia una página web? Hombre, si esa persona no aprende de IA, no sabe sacarle partido y tampoco sabe adaptarse, seguramente sí. Seguramente va a ser reemplazable esa persona si no se adapta a los cambios que hay hoy en día y aprende a sacarle partido a la IA en su función laboral día a día. Pero lo que vamos a ver en este episodio es como un profesional del paid media o una persona que adquiere tráfico pagado, pues puede adaptarse a ese cambio y no morir como en el intento y que su profesión y su cargo evolucione hacia lo que hay hoy en día. Entonces, a día de hoy, es imposible que la inteligencia artificial, sin nadie al mando, pueda llevar una campaña de publicidad digital, pueda llevar una campaña en Meta, pueda llevar una campaña en Google Ads, y sea rentable para un negocio. Sin nadie al mando. Sí, o sea, no, es imposible. Es imposible, claro. Es que me has hecho una pregunta tan larga que digo, yo me he perdido ya en la intención de la pregunta. Que va, es imposible, sobre todo porque en el paradigma al menos que estamos hoy en día, que al final ya no es solo Mark Zuckerberg con lo de Meta, sino que en Google, por ejemplo, en Google Ads también lo estamos viendo y en el resto de plataformas publicitarias también, se están creando ya modalidades de campaña, por decirlo de algún modo, que al final lo dejas todo en manos de la IA y el aprendizaje automático y todo esto, que al final es como que los algoritmos de Google, o sea, Google y Facebook, pues tienen un montón de datos y en base a esa data ellos como que te gestionan la campaña a nivel optimización y técnico, etcétera. Y a nivel creativo, pues sí, te monta creatividades, te pone varios elementos, te hace retoques, pero al final, en el paradigma en el que estamos hoy, una persona necesita supervisar eso. Porque yo me he encontrado con aplicaciones automáticas que se me crean en campañas, tanto de copies como de creatividades, que luego las ves, te las encuentras y dices tú, qué pedazo de mierda que me acaba de hacer la IA, ¿sabes? Entonces, todavía hay que estar supervisando encima y saber sacarle partido y saber qué utilizar, ¿sabes? Hoy en día en ese sentido. Entonces, en el día a día, por ejemplo, yo voy a montar una campaña, imagínate, para atraer público a el mejor máster de marketing digital o de estrategia digital de marca, que está aquí en Webpositor, lo vamos a dejar aquí. ¿Qué es o cuáles son las funciones que yo tengo que hacer como profesional de la publicidad digital y
cómo la IA entra en juego dentro de todo eso. Es decir, imagínate, en caso práctico, vamos a montar una campaña para eso, para un máster de marketing digital. Realmente, por ejemplo, pues tú en tu día a día un paid media sin la IA habría montado la campaña pues desde un conocimiento técnico de saber. No me quiero meter mucho en ciertas Yo lo traduzco. palabras, ¿vale? Pero ¿qué sistema de puja usar? Es decir, si lo que quiero es conseguir las máximas compras posibles, si las quiero conseguir a un coste por adquisición objetivo, si quiero conseguir un ROAS mayor, forzar al algoritmo que me consiga un ROAS mayor, etcétera. O sea, hay diferentes sistemas de puja y bueno, más allá de todo eso, pues al final el paid media se va a dedicar a crear la campaña de una manera más manual, eligiendo todas estas opciones de una manera pues consciente, es decir, que no te lo hace solo la IA. Vas a elegir una segmentación, vas a tú hacer una investigación de audiencias y configurar la que más se adecue a ese momento, a esa campaña y a ese producto. Los copies lo vas a desarrollar tú, la creatividad, lo que es la idea y el ángulo creativo, se lo vas a solicitar a un diseñador gráfico, pero el resultado es tu ideación en ese sentido y al final son muchos factores que tú a conciencia implementas y desarrollas. Ahora con la IA lo que pasa es que pues los sistemas de puja son más automáticos, es decir, el algoritmo sabe cómo controlar la puja para en los momentos donde hay más oportunidad pujar más y donde hay menos pujar menos y gastar menos dinero de manera automática. Esto ya llevamos años con este tipo de sistemas. La segmentación se aconseja que no se segmente, simplemente que si el producto lo requiere toquetes la edad, en plan segmentes por edad y ubicación geográfica de donde se vende el producto, pero no pongas intereses, no busques, no segmentes de manera muy específica porque el algoritmo supuestamente va a saber a quién mostrarle el anuncio por la cantidad de datos que tiene y el aprendizaje que tiene de tus otras campañas. Yo aquí tengo una duda. Dime. Si el algoritmo decide cuál es la mejor opción, tú has hablado de 3 factores, ¿vale? Te va a decir Sí, más o menos. en qué momento va a ser mejor porque hay una oportunidad. Sí, Si hay... no te lo va a decir, te lo va a gastar. Vale, perfecto. Él te dice si tú inviertes 20 euros al día, Pero a lo mejor unos días va a invertir 25. Vamos con ese factor, ¿vale? El que has comentado. Esa oportunidad es para mí y para los 30 competidores que están en la misma situación que yo. Sí. Con lo cual son oportunidades para 30. Donde antes hay 30 competidores y la diferenciación está en la habilidad que tenga ese equipo y la estrategia que haya trazado, ahora, si la hace la IA, va a ser igual para mí que para los otros 29. Le va a mostrar la misma oportunidad a los 29. O a otros los va a engañar. Ahí está. ¿Dónde está esa diferenciación? Para mí no tiene ningún sentido lo que se propone a día de hoy. O sea, porque yo hago ese análisis simple y esa reflexión para que la gente se haga una idea. Para mí, como empresario, como poniéndome en la cabeza de estos empresarios americanos que lo único que piensan es en su producto y le da igual todo lo demás. En su producto me refiero en ganar dinero, no en que su producto sea mejor para la gente. ¿Vale? Lo que va a hacer es que la gente se gaste más dinero sin que se dé cuenta en su propio beneficio. De eso nos quejamos, de hecho, los paid medias. Por ponerte otro ejemplo para que lo veas más claro, nosotros nos estamos quejando de eso en ese sentido, lo estamos sufriendo, porque, por ejemplo, con la campaña esta de Google que se llama Pimax, etcétera, ¿vale? Para tú ver a qué... O sea, la Pimax te saca anuncios a la vez en Shopping, YouTube, búsqueda, Gmail, Discover... Es una mierda, porque el otro día estaba yo en un periódico, leyendo, en un periódico digital, y me salía la publicidad súper pequeña, no se leía nada, una creatividad todo rara, y digo, ¿pero qué mierda es esta? ¿Qué pasa? Que la Pimax te da... O sea, la audiencia no es una audiencia, sino que son como señales que tú le das de búscame gente que más o menos cuadre con este tipo de señales, ¿vale? Es como unas migas de pan que tú le das para que busque a la gente. Y por otro lado, solo te dice un poco tú le das recursos y él te monta los anuncios en las diferentes ubicaciones y canales. Y te dice cómo funciona ese recurso de manera individual, ¿vale? No una agrupación del elemento en sí, por decirlo de algún modo. Pero ¿qué ocurre? Que no te decía dónde invierte más. Si se está llevando más shopping, si se está llevando más search, si se está llevando más YouTube. Sí, lo mete todo en un saco y tú no sabes hacia dónde se está. Y tú no sabías, a no ser que implementaras un script, un código, a lo mismo. que te lo dijeran en Google Sheets, tú no lo sabías. Vale, pero volvemos a lo mismo. Lo que hace es gastar dinero sin que tú te enteres, porque el objetivo final es, total, no se va a enterar dónde lo gasto, con lo cual puedo gastar más
a equipos que tenían gente o que tienen gente Sí. que tenía ciertas habilidades y cierto criterio para no gastar Sí. tanto dinero. Sí. Que bueno, que en este caso, ¿qué tendría que hacer el especialista de paid media? Saber implementar estos scripts para sacarle más rendimiento. Ahí hay una diferenciación. Ahora Google, no sé si es porque lo va desarrollando poco a poco o por las quejas del mundo, ahora sí que ha sacado dentro de la propia Pimax un informe para analizar que se llama rendimiento del canal, que sí que te dice el canal que más impresiones ha tenido, el canal que más interacción también ha tenido y cuáles han sido, pues, qué canal ha tenido más páginas vistas, qué canal ha tenido más compras, qué canal ha tenido más. Entonces ya te va dando un poquito más de información, pero no te dice qué canal tiene mejor ROAS, no te dice todavía qué canal, Sí, claro. qué potencial tiene todavía ese canal, pero son mejoras. Pero al final, pues es verdad que es una putada, pero aquí ocurre como en la velada del año de Ibai. Yo qué sé, Roro contra Avi, no sé si lo has estado viendo, que No. hay gente pues mucho más alta que otro, que te tienes que adaptar, básicamente. Quiero decir que es lo Entonces, que hay. ¿cómo se tiene que adaptar un especialista de paid media? Por ejemplo, ¿cómo puedo yo integrar si me dedico a la publicidad digital? O si esto lo está viendo un emprendedor, un empresario, una persona que dirige un equipo de marketing y no está tan metido, que diga, vale, ¿qué tengo yo que requerir a estos profesionales? ¿Qué es lo que Mira, tienen que estar haciendo con la inteligencia artificial? primero Porque de no se trata de apretar un botón, porque ya se están dando cuenta que si apretan un botón y dejan a la IA, va a gastar más dinero del que debería. Y eso al cabo de un año, dependiendo de lo que inviertas, pueden ser cientos de miles de euros. Pequeño corte para informarte que si te está gustando lo que estás viendo y escuchando en este contenido, que sepas que justo en la descripción del vídeo y en el comentario fijado te dejo un enlace de acceso totalmente gratis a mi comunidad, donde todas las semanas estoy enviando estrategias y tips de marketing digital que aplicamos para mejorar los resultados con todas las marcas con las que trabajamos y con las nuestras propias, y que si tú las aplicas probablemente aumentarás la facturación de tu negocio o de los negocios con los que trabajes. Así que nada, haz clic tanto en la descripción del vídeo como en el comentario fijado, donde quieras, y suscríbete a mi comunidad para recibir toda esta información. Nada más, seguimos con el contenido. Pues sí. Lo que se han gastado y más. Es una barbaridad, sí, sí. Y lo vemos cuando editamos cuentas de clientes que tienen Pimax montadas y tienen un montón de campañas montadas que no tienen una estrategia detrás, no tienen ese conocimiento estratégico, sobre todo en e-commerce, y están perdiendo todo el dinero, eso es verdad. Pero para mí lo esencial y primero de todo es que la gente tenga muy claro y en plan se lo aprenda al dedillo en ese sentido de cómo sacarle partido, pues en el caso de Meta, a esas campañas Advantage Plus que son de ella, en Pimax igual, es decir, dentro de las cartas que tenemos, que las tengas todas. En plan, que sepas cómo medir una Pimax en ese sentido, en plan, si te falta el script, pues que lo metas, que tenemos un aporrón a clientes que están con Pimax y no tienen el script implementado y no saben lo que están gastando en cada sitio ni nada. Que sepas, pues eso, con qué cartas juegas y qué ocurre cuando activas una campaña de ese tipo para que seas capaz de pagar cualquier... Para mí el resumen es, si eres un profesional del paid media, y no estás implementando, por ejemplo, esta parte de scripts y no sabes realmente lo que se está gastando, quítate la etiqueta de profesional. Eres un amateur o una persona que está faltando al respeto a ese proyecto. Así que ya empezando por ahí, porque si realmente estás cobrando por realizar un trabajo que no sabes ni siquiera medir el resultado que está obteniendo en un mercado como el nuestro, donde todo es perfectamente medible, lo único que estás haciendo es engañarte a ti mismo, engañar a tu cliente y bajar el nivel que debería tener una profesión que es muy relevante para cualquier negocio. Así que para mí esa es la reflexión. Quítate la etiqueta de profesional y vuelve a estudiar o vuelve a ponerte las pilas. Para mí también. Vale. Dentro de conocer... O sea, lo primero tiene que ser medir. Primero es... Perfectamente. Y saber Sí. que todo lo que estás haciendo, e incluso las campañas que requieren inteligencia artificial, porque no que te dejan los sepas sistemas... lo que puede eso es. ocurrir y cómo funcionan para estar alerta de apagar cualquier fuego. Ujú. Más Luego, cosas. para mí lo segundo es quitando ya lo que es dentro de las plataformas de paid media, que sepas optimizar tu trabajo con otro tipo de herramientas de inteligencia artificial, que con Iñaki en otros podcasts hemos visto un montón de herramientas para en tu día a día pues ser más productivo en ese sentido en marketing digital. Aquí os dejamos todos los episodios de inteligencia artificial que hemos visto Eso en es. este Generación de podcast, y no te vas al listado de podcast de marketing y tienes un montón. Total, ya creo que hoy en día también pues un buen paid media en ese sentido. Es verdad que todo esto siempre con validación de cliente, ¿vale? Pero si eres freelance o incluso trabajas en una agencia,
pues que le saques partido a las IAs de generación de imágenes, que seas capaz tú de lanzar tus propios testeos y que optimices tu tiempo. O sea, que ya no necesitas, de verdad, si quieres ser un buen profesional, ya no necesitas un diseñador, No. o necesitas que el diseñador, como muchísimo, dependiendo de la marca donde trabajes, Claro, te haga 2-3 bocetos y a partir de ahí... Hay le marcas saques que partido. la imagen de marca y el cómo son las creatividades y todo lo llevan religiosamente. Pero perfectamente Y- sabes que te puedes ir a la web. En la web tienen, si es una marca de ese estilo, tienen unas imágenes de la hostia, te vas al producto y de ese producto sacas esas imágenes y con la inteligencia artificial, a partir de esas imágenes puedes hacer mil historias. Eso es. Si la Testeo gente- de copies, testeo de imágenes, testeo de todo, o sea, todo lo que puedas probar para optimizar tu tiempo, tu productividad en ese sentido y que también sepas antes que es más eficaz en tus campañas de paid. Saber medir dónde interactúa la inteligencia artificial en las plataformas donde la inteligencia artificial te hace campañas, saber medirlo bien para saber qué estás gastando, por dónde, etcétera. Punto número 2, las campañas a día de hoy requieren creatividades, ya sea tipo imágenes o tipo vídeos. Con la inteligencia artificial ya estás no solo ahorrando costes, sino mejorando muchísimo todo lo que son los creativos. ¿Por qué? Porque si a ti te está funcionando, si has lanzado 20 anuncios con 20 creatividades diferentes y te están funcionando mejor 3, tú puedes coger y comparar con la IA. Oye, tengo estas que han funcionado peor y estas 3 que han funcionado mejor. Dime Eso elementos es. en común y diferentes y a partir de aquí créame X, Y, Z o A. Eso es. Y vuelves a coger estas 3 que mejor te estaban funcionando, metes estas nuevas y si te funcionan estas, vuelves a iterar. Y es la forma de optimizar de una forma rápida. O sea, estás mejorando una campaña de una forma muy rápida, con una interpretación mucho mejor que la tuya, ¿vale? Porque una máquina con datos va a interpretar mucho mejor que tú si realmente le sabes poner todo el contexto adecuado y encima a una velocidad brutal. Entonces, ese es el punto 2. Más cosas, porque también hay copies, ¿no? Eso es, en plan, la parte de copy exactamente igual que con el tema de imagen. Es decir, hoy en día pues tenemos un montón de IAs de redacción de contenido en ese sentido, generación de contenido, etcétera, que, jolín, si redactas un buen prompt y tienes todo el briefing un poco como de la comunicación de la empresa, cómo les gusta comunicar, si normalmente son de copies más cortos o copies más largos, también en función del producto. Tú también al final, pues la persona que se dedica al paid media tiene que testear y por mucho que le diga al cliente, no, nosotros queremos copies más cortos, pues igual pues en función de tu producto necesitas un copy más largo, que des más información al usuario, por mucho que se diga que los usuarios ya no leen, sí que se lee también. Cuando te interesa, lees. Entonces, todos esos elementos y esos factores hay que testearlos y hay que probarlos y ya no es lo mismo ponerte a calfarte la cabeza, decir cómo lo redacto, como un copywriter que al final pues coge la información, intenta sacar una idea creativa y en base a la idea hacer como el gancho del copy, redactar todo el contenido, etcétera, pues ya tienes una IA que va a hacer ese trabajo por ti, te vas a ahorrar un montón de tiempo y vas a conseguir un montón de textos en cuestión de segundos. Entonces, eso es importante aprovecharte de todo ese trabajo para ser más rápido, más ágil y encontrar la efectividad lo antes posible. Pero para mí, como punto 3, ya hablando de la habilidad, de las habilidades de un profesional, más allá de todo esto, que creo que esto más que habilidad es responsabilidad del profesional ya, ¿sabes? De adaptarse y de querer meterse en ese... La parte de investigación también la puedes hacer con IA, de También. puta madre. También para mí... La ya- previa a todo lo que estamos hablando. Obvio, claro, no, claro. Para mí ya lo esencial y habilidad que tiene que tener un paid media es estrategia. Y dentro de esta estrategia tenemos la parte analítica y la creativa, en ese sentido. Entonces, Sí, porque la táctica la IA te la claro, está haciendo ya te cada la día hace la mejor. operativa. Entonces, tienes que ser un perfil muy estratégico y multidisciplinar en ese sentido. Entonces, con la parte de analítica, obviamente, dentro de que hay IAs también, que son modelos de estos como analíticos que te pueden sacar conclusiones de datos, pero bueno, tú tienes que tener tu perfil analítico, ¿cómo se dice? Ay, se me ha ido la palabra. Cuando analices datos, tú sacas tus propias conclusiones. Saber tú- interpretarlos y Sí. sacar... Exacto. Y luego, por otro lado, de la parte creativa, obviamente, que cuando vayas a pedir creatividades a una IA, cuando vayas a generarlas, tú obviamente tienes que tener una estrategia creativa detrás, ciertos ángulos que le pueden venir bien a ese producto o servicio, saber qué puntos de dolor atacar, testimonios si los tienes o no los tienes. Es decir, al final tienes que hacer como esa investigación también creativa de todo lo que puedes desarrollar con IA y hacer una estrategia creativa detrás que sí, que la parte operativa te la genere la IA, pero la ideación la tienes que hacer tú y toda esa investigación. Entonces, creo que la habilidad esencial es esa, más estratégica y multidisciplinar que tiene que tener un paid media. Entonces empezamos con una investigación muchísimo más profunda gracias a la inteligencia artificial. Seguimos con una estrategia que yo creo y en toda la parte operativa, toda la parte táctica, la IA me puede ayudar un montón. Sí. Y con
ese análisis de datos previo que la IA también me lo puede hacer mucho mejor que yo, aunque yo tengo que interpretar esos datos y saber optimizar, iterar, etcétera, que es lo que hemos ido contando. Hostia, esta creatividad han funcionado mejor, ahora esta. Es iterar y optimizar, que a día de hoy, gracias a la inteligencia artificial, no solo vas a ir muchísimo más rápido, sino vas a ser mucho más eficiente y más concreto en todo lo que hagas. Así que, a día de hoy, si no estás usando la inteligencia artificial, estás perdido. Si no estás traqueando de manera efectiva todo lo que estás haciendo dentro de los sistemas publicitarios que te impulsan con inteligencia artificial, porque no has metido ese script, porque no te está dando el ROAS, porque no te está dando en qué zonas se está mostrando más, menos, hacia qué público, estás totalmente perdido, perdida, y lo que tienes que hacer es empezar a realizar todo lo que estamos hablando aquí, desde el inicio. Es que no, yo empiezo a usar la IA, no, desde antes, en esa investigación, en esa estrategia, pon la estrategia que vas a llevar, pregúntale a la IA que en base a te diga si puedes mejorar algo, si no, etcétera, o esta estrategia que estoy implementando me ha funcionado hasta aquí, pero ¿qué puedo mejorar en base a todas las creatividades que te he dado, resultados? Te ayuda en todo. Sí. Entonces es como tener un asistente que es súper experto en datos y que sabe interpretarlos sin tener, si lo haces bien, sin tener esa, digamos, subjetividad, sino que es muy objetivo para los datos que tú le estás mostrando, ¿vale? Y siguiendo un poco con todo este tema estratégico, creo que hoy en día el mindset un poco del paid media, o sea, esto lo hemos hablado muchas veces y hoy en día, pues sobre todo con la estrategia digital de marca que trabajamos aquí y con nuestra metodología de trabajo, que es PAC-Pre, en plan que ya hemos hablado de ella en varios episodios, estamos de acuerdo que al final el PPC o el paid media, ¿vale? Realmente nuestro primer paso en ese sentido es competir por la atención, ¿vale? Para adquirir, eso está claro, pero creo que el mindset hoy en día de un paid media, más allá de eso, es que hay negocios que igual la adquisición en ese momento o pelear por la atención no les sale rentable. Igual el paid media, o sea, a lo que voy es que hoy en día esos profesionales ya no solo se tienen que centrar en, adquisición de tráfico, conseguir tráfico lo más barato posible y adquirir tráfico lo más barato posible y ya está. Creo que hoy en día un buen profesional tiene que conocer todo el modelo de negocio, todas las áreas que hay disponibles y saber que a lo mejor en paid media ahora mismo, por lo que sea, no puedo competir en adquisición, pero puedo hacer un trabajo de conversión, es decir, de el tráfico que viene por SEO, ayudar a convertirlo y nutrirlo, etcétera. Entonces, creo que también es un poco como el mindset que tiene que tener hoy en día ese profesional. No, o que conozca el sistema que está montado, ¿vale? Para que la publicidad, a pesar de no ser tan barata como la quiera sacar la gente, porque es imposible, ser el que más paga porque sabe que luego se va a convertir, va a generar recurrencia y lo que va a hacer es que ese coste de adquisición inicial para un cliente nuevo va a tender a cero porque la compra se va a repetir porque hay un sistema montado detrás que hace que se rentabilice ese coste de adquisición por muy elevado que sea. Para mí esa es la clave del paid media y eso pasa por muchas fases. Pasa por la fase de que dependiendo la madurez que tenga la marca puede ser más o menos sencillo que con un impacto de 1, 2, 3 anuncios se genere una conversión directa. ¿Por qué? Porque para generar una conversión hoy día, para que un usuario que te vea un producto por primera vez, por segunda o por tercera, te haga una compra, necesitas tener su confianza. Sí. Y su confianza antiguamente podrían ser 2 impactos y a día de hoy no vale solo con 2, 3, 4 impactos. Sí. Entonces, ahí quizá, si estás trabajando con un e-commerce, olvídate del modelo clásico, que nosotros lo hemos hecho y ha funcionado muy bien, de no me conocen, hago publicidad, hacen clic y se van a la ficha de producto y ahí ya o me convierten o le vuelvo a hacer remarketing y pásalos por algo más informativo, trabaja un embudo, trabaja el email marketing y a partir de ahí llegará un momento donde te convierta. Hostia, es que ese momento son 2 o 3 meses con una secuencia de emails ya. Pero es que cuanto antes empieces, cuando pasen 2 meses, estos te estarán convirtiendo y estarán entrando y se genera un efecto bola de nieve. Porque estos que te han convertido a los 2 meses, a los 4 te han vuelto a comprar. Pero los que te han entrado cuando tú estabas aquí 2 meses, a estos 2 meses, pasan 2 meses y te vuelven a comprar. Claro, la cosa es y ya que la rueda se pone en les marcha. has ayudado inicialmente y es más fácil que se acuerden de ti, que te conviertan y que encima, pues, una vez entren en tu sistema, por decirlo así, de negocio, reciben ciertos inputs que se van a acordar de ti. Y es que al final, algo que siempre también hemos hablado es que al final cuando tú le das cierta información de valor o le impactas con algo de valor a un usuario y el usuario siente que le has ayudado, más allá de que ya sinceramente cubras una necesidad, porque eso ya es más a nivel de conversión, pero si siente que le has ayudado, que le has aportado, es más fácil que se acuerde de ti y decir, como que le debo algo a esta marca porque me ayudó en su momento a, ¿sabes? O me descubrió esto. Entonces todo eso es estratégico y es también psicología del consumidor, ¿sabes? Conocer psicológicamente un poco pues el paradigma actual, dónde están
los usuarios hoy en día, por dónde se mueven, qué hábitos tienen, cómo consumen hoy en día los usuarios, y es psicología también, o sea, el marketing es psicología del consumidor. Y luego también hay algo que se mueve mucho en el mundo digital a día de hoy, es como ha salido la IA y la parte táctica y la parte operativa empieza a perder valor. No es que lo pierda, es que cuando ya hay una máquina a un coste muy, 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 muy bajo que te hace un trabajo que antes costaba más, sí. No es que se devalúe, pero se pone en un escenario mucho más plano todo. Entonces la gente empieza a hablar de creatividad. Mira, la creatividad está sobrevalorada, porque la creatividad depende de la experiencia que tengas, del contexto que hayas visto y del mundo que hayas visto. Si no conoces nada y si no tienes conocimientos, no existe tu creatividad. Sí. ¿Vale? Lo único que eres un tonto motivado, como yo digo, porque dices, no, se te ha ocurrido en base a qué, qué experiencia tienes aquí, qué, ¿vale? No tienes ningún tipo de criterio. Entonces, más que no, es que ahora tenemos que ser mucho más creativos, no, yo tengo mucha velocidad para probar muchas cosas con muy poco coste y saber lo que mejor funciona, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es la creatividad, es decir, si yo pruebo A, B, C, D, E y F, porque sé que en diferentes escenarios alguno de estos me ha funcionado muy bien y el F me funciona bien, es lo que tengo que iterar y mejorar. Es decir, si en este proyecto que tiene mucha marca me funciona muy bien la conversión, a impacto directo, perfecto. Pero es que a lo mejor me estoy dejando un flujo de usuarios que, a raíz de meterles en una zona más informativa, que cubra ciertas necesidades, tocando ciertas objeciones, tocando ciertos puntos de crecimiento, etcétera, etcétera, van a entrar, van a informarse sobre algo, vamos a hacerlos pasar por diferentes estados de conciencia y vamos a despertar una necesidad que tenía dormida pero que ya existía. Es ahí donde ya tengo el momento y el contexto para que ese usuario tome una acción de compra o una acción de un servicio, etcétera, etcétera. Y eso pasa por probar muchas cosas, no por decir, ¡buah! He tenido una estrategia que de forma creativa voy a hacer. ¡Buah! A mí lo de la creatividad me parece que está tan sobrevalorado. Sí, o sea, creo que también hoy en día pues se ponen como muchas situaciones o cosas muy rápido como de moda en ese sentido, y obviamente en PPC nos ha pasado de repente generar 1000 anuncios, mucha creatividad, testear, y ahora hay que ser muy creativo. Sí, hay que ser muy creativo, pero es que para mí más que lo creativo es lo estratégico. Es decir, y lo estratégico depende de la experiencia, de claro, lo que hayas visto, del conocimiento que tengas del sector, de cómo se esté moviendo. Eso es, al final es ver mucho, o sea, meterte de lleno en un negocio, y para mí lo estratégico primero nace del dato, y a raíz del dato y de conocer el negocio y el modelo de negocio, ya viene un poco también la creatividad en ese sentido. Pero primero para mí lo primero que viene es el dato. Es decir, que a ti te venga un cliente, le hagas una buena auditoría, conozcas a fondo su modelo de negocio, cómo trabajan, cómo, yo qué sé, cómo es el packaging del producto, cómo lo hacen, cómo lo envían, cómo se elabora el producto, o en el caso de un e-commerce hablo, pero en el caso de un servicio igual, cómo se desarrolla el producto de un servicio, cómo lo recibe el cliente, todos los procesos por los que pasa, la imagen de marca en ese sentido, el tipo de audiencia, etcétera. O sea, cuando tú conoces todo eso y ves también los datos que vas viendo, pues el porcentaje de conversión, más o menos lo que te puede rendir de momento el negocio, etcétera, tú ahí ya puedes idear una estrategia, y también conociendo experiencia pasada de sectores similares. Y ahí es cuando ya eres creativo también, después de haber visto mucho, de ver un poco las tendencias creativas también hacia dónde van, etcétera, es cuando tú ya puedes ser creativo en ese aspecto. Pero no lo es todo, porque también considero que a lo mejor hoy en día la gente pues lanza creatividades al tuntún, y hay veces que en publicidad tampoco es la creatividad más que mejor diseño ha tenido. Simplemente el algoritmo ha detectado que es la que primero ha convertido y le mete pasta a cholón, y a lo mejor no es la mejor creatividad a nivel estratégico, ¿sabes? Pero lo ha detectado así, y pues tú la promueves en ese sentido y la fortaleces, pero la creatividad en ese sentido tampoco lo es todo. A día de hoy, para ir finalizando con este episodio, ¿qué herramientas o en qué plataformas debe estar un negocio a nivel de publicidad? ¿Cuáles deberíamos estar sí o sí? ¿Y qué herramientas necesita un equipo de paid media, un equipo de especialistas en publicidad digital, para desarrollar de forma eficiente su trabajo? El mínimo viable, no me digas 200 herramientas. Ya, es que esto te iba a decir, a ver... Y sobre todo, ¿en qué plataforma? Primero, ¿qué plataformas tiene que estar presente tu marca? A ver, que la gente dice, yo en Instagram no tengo que estar. Bueno, los que están en LinkedIn por la mañana están en Instagram por la tarde. A ver, dependiendo del tipo de negocio, ¿vale? Pero esencialmente hoy en día, con las tendencias que hay, Google Ads
Facebook Ads, o sea, Meta Ads, en ese sentido, que es Facebook, Instagram y TikTok Ads. Básicamente porque por mucho que digas de Instagram Ads, al final Meta Ads es una de las plataformas, o sea, el conglomerado de Meta, en plan Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, pero bueno, sobre todo Facebook e Instagram es la aplicación con más usuarios o de las que más usuarios activos tiene, es decir, gente que navega en Facebook e Instagram. Y al final, por mucho que a lo mejor tu público sea de, yo que sé, 50, 60, esa gente está por lo menos en Facebook. Y en Instagram ya a día de hoy hay alguna, ¿sabes? Entonces, hay gente que lo usa. Entonces, las de Social Ads, TikTok y Meta, obligatorio, y Google Ads obviamente también, por cubrir la parte de demanda y por la gente también navega en YouTube, la gente lee noticias en el móvil, etcétera. Entonces, ¿Pinterest? ¿Nada? Pinterest para mí ¿Taboola? es ¿Nada? nicho. Vale, pero es que esas plataformas, o sea, Pinterest no, pero Pinterest digo que no porque depende mucho del sector. Pinterest todavía está muy ennichada. Pinterest es mucho de inspiración, decoración, lifestyle, etcétera. Entonces yo la veo para e-commerce, pues por ejemplo como alguno que llevamos aquí, la veo muy bien, la verdad, pero no la veo de las principales o donde más usuarios activos hay. Al final la gente que entra a Pinterest es por buscar inspiración de yo que sé, decoración de hogar o eso, outfits para ocasiones especiales, looks, etcétera, yo que sé, cosas así. Entonces la veo más de nicho todavía o para algunos sectores. Taboola, el problema de algunas plataformas como de programática o de tal es que muchas todavía tienen como presupuestos mínimos que son muy altos. Entonces, tampoco son para todo el mundo. ¿Sabes? Entonces, por decir un mínimo viable de donde estar, que es accesible para cualquier tipo Google, de negocio. Meta, TikTok. Exacto. Ok. Eso Vale. es. Herramientas que necesita un profesional de la publicidad digital. Esas son las de como para hacer publicidad, que también tienen sus informes de analítica, pero si nos metemos también pues en la parte de analítica con la que vas a trabajar a diario, pues obviamente es GA4, en plan Google Analytics 4, Google Tag Manager y Looker Studio. Para la visualización de todos los datos. Sí, porque si etcétera. no vas a tener de cada herramienta su analítica, sus Claro. datos, es unirlos todos, Eso tenerlos es. en un mismo panel en tiempo Eso real es. para poder verlo desde móvil, desde tablet, desde ordenador, desde cualquier sitio del mundo, solo con una conexión a internet, estás sabiendo en cómo está funcionando tu campaña, tus campañas, desde dónde vienen, etc. Ahí está. Y luego, pues, obviamente para el día a Y para día el desarrollo del día a día, de la IA, en ese sentido, pues yo las que más uso en el día a día, sobre todo porque los clientes pues que ejecutamos o que ejecuto yo concretamente, pues quieren contar con sus diseñadores gráficos y con su imagen de marca, ¿vale? Pero algunos nos han validado testeos con IA, pero las que más uso en mi día a día son ChatGPT y Gemini, etcétera. Es verdad que hay algunas como, es que no me acuerdo del nombre, que las estuve viendo con Álvaro, que para generación de imágenes que le puedes poner Sí, incluso el logo por Flux, encima, todo, etcétera. eso es. Esas también, Recraft. eso es. Para también pues ciertas tareas o ciertas pruebas o ciertos testeos también se emplean bastante en el día a día. Pero bueno, sobre todo un poco todavía por cómo está la IA en el paid media de momento y todo eso, pues sobre todo ese tipo de ChatGPT y Gemini mínimo viable, ¿sabes? Luego que para te quites creatividad, tiempo con eso. vídeos, etcétera, CapCut y Canva, ¿no? Sí, más o menos. Vale, Sí. pues ya lo tendríamos. Cuando hemos hablado antes de Recraft, Flux Pro, etcétera, etcétera, son herramientas de inteligencia artificial. Y la Midjourney también la tengo aquí, Sí, más o menos. que tira yo lo diré, de modelos de lenguaje de terceros y lo que hace es sacarte unas imágenes muy, muy, muy buenas. Por ejemplo, si estás usando Flux Pro, puedes crearte unos loras, que es una especie de entrenamiento de un personaje, que luego cuando tú digas, oye, quiero que me aparezca este personaje con esta camiseta, con este logo, pues te lo va a crear perfecto y no se va a notar, si está muy bien hecho, que ese shooting Es muy realista. no lo has hecho en directo, es real y que es una IA, ¿vale? Entonces, pues eso también se puede usar Está a día muy de hoy. guay, sí. Y dices, joder, no me tengo que esperar a hacer un shooting porque tengo ya este personaje Y un muy bien shooting, sacado. Gente de maquillaje, modelos, ropa, todo el equipo técnico a nivel de, pues eso, iluminación, cámaras, ubicación. O sea, es que al final el coste también de un shooting es muy heavy, entonces eso está genial. Bueno, y por otro lado, que casi se me olvida, para un paid media, pues también el día a día obviamente indispensable que tengan muy controladas
las bibliotecas de anuncios. La de TikTok, la de Meta, la de Google, que las ¿A qué hay. prefieres? ¿Qué ventajas tengo yo si controlo las bibliotecas de anuncios dentro de mi nicho de Pues, mercado y mis competidores? Puedes ver todo lo que hacen tus competidores, qué publicidad están haciendo, qué están llevando a cabo, etcétera, en plan competencia directa o incluso pues competencia inspiracional, en plan de decir, no son tus competidores directos, pero te gustaría parecerte a ellos o su modelo de negocio, cómo lo llevan a cabo y puedes ver pues qué tipo de publicidad llevan haciendo. Eso es lo que los expertos dicen que es creatividad. Coger Bueno. otros nichos de mercado, ver lo que están haciendo y adaptarlo a tu. Hombre, yo siempre digo Toma, que creativo. veas eso en las bibliotecas de Facebook Ads y todo en las de anuncios, no significa que la creatividad que tú veas les esté yendo como un tiro. Será Ya. por e-commerce que han venido aquí o clientes que son marcazas y cuando has entrado a auditar dices tú, Dios, ¿sabes? En plan, es muy mejorable todo. Ujú. Entonces, no significa que sea lo que está funcionando, pero te viene bien para coger inspiración en ese sentido y ver lo que están haciendo o cómo lo están enfocando. Para finalizar, ¿cuál es el futuro de un especialista en publicidad digital en la era de la inteligencia artificial y en la era de la subida de costes en todas las plataformas publicitarias, que cada vez vale más y más y más dinero, y eso hace que mi producto a mismo precio sea cada vez menos rentable y tenga que hacer otro tipo de estrategias? O sea, para mí, al final, el día a día se va a basar en que, pues como que ese 80% de tareas técnicas, operativas y tácticas, pues van a ser las reemplazadas por la IA o se va a encargar la IA de eso y creo que nuestro rol pues va a ser más pues de lo que estamos hablando, de tener ciertas habilidades más analíticas, estratégicas, control de lo que sucede en un negocio y en diferentes áreas de marketing para alinearte y poder pues tu área potenciar de una manera más estratégica en ese sentido y complementaria a otras áreas y sobre todo pues eso, en plan, creo que al final pues esos paid media que se adapten, que aprendan sobre la IA y sepan sacarle el partido a esas herramientas de IA para potenciar su profesión o pues sus funciones dentro, su trabajo dentro de un negocio, pues van a ser los que sobrevivan al nuevo paradigma en ese sentido y al día a día actual. Pues nada más. Nada más, ¿no? Hemos finalizado, ¿no? Sí, ¿qué te ha parecido? Muy bien. ¿Bien? ¿Cuánto hemos durado, David? 34 minutos así. ¡Wow! Bien. ¿Algo que decir? ¿Algo que decir? Yo no, todo ok. Todo ¿Todo ok? Bueno, pues nada, esperamos que os haya gustado este episodio directo al grano, donde hemos hablado, si te dedicas al mundo de la publicidad digital, si tienes una empresa y tienes un equipo en el cual hay personas que están dedicando su tiempo a hacer publicidad, o incluso si estás pensando en contratarlo, o eres freelance, etcétera, etcétera, pues esperamos que esto te sirva. Dejarnos el feedback en los comentarios de este episodio, darnos 5 estrellas en Spotify y, si conocéis a alguien que le pueda servir este episodio, enviárselo. Y si conocéis a gente pero no le sirve, también enviárselo y que le den 5 estrellas. Así que nada, nos vemos en siguientes episodios. Chao, chao.